Hasta este punto del curso, nosotros ya conocemos cómo analizar cinemáticamente un mecanismo y esto implica que ya conocemos el análisis de posición, el análisis de velocidad y el análisis de aceleración. Si nosotros hablamos de un análisis dinámico como tal, tendríamos que hacer también un análisis de fuerzas, es decir, analizar la posición, calcular cuáles son mis incógnitas de la posición, calcular las incógnitas de la velocidad, calcular las incógnitas de la aceleración y ahora sí un análisis de fuerza, es decir, un análisis de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre. Pero eso son temas o tópicos de otro curso. Lo que nos interesa entonces en este curso es la otra palabra del título de la materia, síntesis, la síntesis cinemática o al menos una introducción a ella. ¿En qué consiste? Pues prácticamente es análoga a lo que es el análisis cinemático. En el análisis cinemático yo tenía los valores de entrada, por ejemplo, pues teta 2, o tenía los parámetros, las magnitudes de mis eslabones. Sin embargo, en la síntesis cinemática, y en análisis, una vez que tenía esos datos, conocía cómo se comportaba mi mecanismo. Ahora, de manera burda o de manera a grosso modo, la síntesis consiste en lo contrario. Yo quiero que mi mecanismo cumpla con cierta condición, con una cierta característica, pero para ello entonces tengo que hacer ese cálculo y decir ahora cuánto tiene que valer, por ejemplo, mi eslabón motriz. A lo mejor para que cumpla la tarea que yo deseo tiene que medir 8 pulgadas, o a lo mejor por la tarea que impuse tiene que medir simplemente 3 pulgadas, no lo sabemos. Eso es lo que tenemos que calcular en la síntesis cinemática. Pero para calcular la síntesis cinemática tenemos que ver un concepto que es realmente importante en los mecanismos de 4 barras y también se puede extender a los mecanismos vía la manivela corredera, como bien ya lo vimos en el tema de rotabilidad. Ahora, tenemos que ver este concepto y es el motivo o lo que veremos en este video. La definición y significado del ángulo de transmisión, en qué consiste y cuál es ese ángulo de transmisión, que justamente es el que están viendo en pantalla, es el ángulo phi, pero ¿de dónde sale o con qué justificación podemos meter ese ángulo? Bien, pues además de que tenemos que analizar que nuestro mecanismo cumpla, es decir, que si el eslabón de entrada y de salida pueden rotar, o sea, girar 360 grados y no se va a trabar el mecanismo, además de eso también tenemos que diseñarlo para que el mecanismo no experimente aceleraciones extremadamente elevadas. Es decir, no queremos que en algún instante del tiempo acelere de forma muy brusca y ya después siga un movimiento suave y después acelere. Eso lo queremos evitar a toda costa. Y bien, la solución se puede dar simplemente analizándolo cinemáticamente y después un análisis dinámico. Pero existe un concepto que es muy importante, que es el ángulo de transmisión, que nos evita hacer ese análisis cinemático y dinámico completo, que se originó en Alemania. Y ya con este ángulo de transmisión, una vez que lo calculamos, tenemos una evaluación aproximada de la calidad de movimiento del mecanismo y se evalúa a través de este ángulo. Entonces, ¿en qué consiste? Bien, la definición es tal cual la que vemos en pantalla, es este mecanismo 4 barras. La dirección del movimiento, piensen en el punto B, nada más en ese punto. ¿Cuál sería la dirección del movimiento absoluto? Dirección absoluta. Sería B con respecto a n, ya que n es un punto fijo. Entonces la dirección del movimiento es esta línea que tenemos marcada aquí como DA. Ahora, la dirección del movimiento relativo, es decir, B con respecto a A, que ahí está como flotando en el aire, es un movimiento relativo, no es absoluto, está con respecto a otro punto móvil, es DR, es la línea de R.
Entonces, el ángulo que yace entre esas dos direcciones de movimiento de un mismo punto y el punto de mayor interés en un mecanismo 4 barras es el punto B que ven en pantalla. Es el que nos va a permitir saber la posición, o el que nos va a permitir poner un efector final en el punto B para realizar algún tipo de trabajo, etc. Entonces ahí es donde vamos a colocar el ángulo de transmisión, es el ángulo phi. Está entre el movimiento relativo y el movimiento absoluto. Ahora, por simple trigonometría yo sé que este ángulo es este ángulo. Eso es mera trigonometría. Y voy a extender la línea que marca mi eslabón A3. Simplemente la extiendo para que vean cómo lo vamos a definir. Y ahora extiendo la línea A4, o mi eslabón A4, mejor dicho. Extendemos ambas líneas y voy a dibujar un eje X positivo en el punto B, que sería este. Entonces, yo bien sé que mi ángulo θ3 es este. Yo lo mido con respecto a X positivo, para que sea un ángulo absoluto. θ3. Y yo mido θ4 con respecto a X positivo también. Y aquí tenemos θ4. Y lo mismo podemos aplicar aquí. Vean, este de aquí a aquí sigue siendo θ3. Y de esta línea de X positivo a esta línea que extendimos sigue siendo θ4. Entonces aplicamos de nuevo trigonometría. Sabemos que este ángulo es precisamente este ángulo. Este también es phi. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Muy simple, vean. θ4 menos θ3 me va a dar igual a phi. Y esa es la definición justamente del ángulo de transmisión. Vamos a anotarlo por aquí porque es muy importante. Phi va a ser igual a θ4 menos θ3. Siempre para un mecanismo 4 barras. Esa es la definición. ¿En qué consiste realmente ese ángulo de transmisión? Vamos a recordar un poquito de conceptos de estática, o nos podríamos adelantar, que sería lo mismo, adelantarnos a la siguiente materia, que es dinámica de maquinaria, y separar los eslabones. Vean, estoy separando el eslabón 3 y el eslabón 4. Los separamos y dibujamos lo que conocemos como un diagrama de cuerpo libre. Al estar separados, evidentemente existía una fuerza en el punto B. Si yo la dibujo en este sentido, en esta barra, en la otra barra tiene que ser de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Eso ya lo conocemos por las leyes de Newton. Ahora, piensen en este vector f que estoy señalando en pantalla. El vector f, evidentemente, como cualquier vector, se puede descomponer en componente radial y componente tangencial. Componente radial siempre va sobre el radio del movimiento, es decir, la barra Bn o la barra 4. Y la componente tangencial siempre va a 90 grados, es decir, hacia donde va el movimiento, realmente. Ahora, el vector, vean, si el movimiento, si la fuerza mayor fuera la fuerza radial, es decir, que este vector, cuando lo descomponemos, en la tangencial queda muy poco y en la radial queda casi todo el vector, ¿qué es lo que sucedería? Piensen en sus clases de diseño mecánico. Esta barra estaría a tensión. Y si una barra está a tensión o compresión, evidentemente no se está moviendo. No hay movimiento en esa barra. Y yo lo que quiero es movimiento, porque estoy haciendo un análisis, o estoy haciendo, sí, un análisis y síntesis cinemática. Estoy analizando cinemáticamente al mecanismo. Entonces la fuerza radial, por ende, quiero que sea la menor. Quiero que no afecte mi mecanismo porque quiero evitar a toda costa esas tensiones y compresiones en mi revoluta, que a fin de cuentas van a ser tipos cojinetes, pernos, etc. No quiero que se vaya a romper. Entonces la fuerza radial la vamos a disminuir al mínimo.
Y la fuerza tangencial quiero que sea la máxima, porque ahí es donde está el movimiento. Vean, es la dirección absoluta, ¿recuerdan? La línea de A. Es ahí donde está el movimiento. Entonces la fuerza, el vector F, perdón, lo quiero forzar a que sea enteramente tangencial y que en la componente radial prácticamente me dé cero. ¿Cómo lo logro? Piensen que el vector F está unido a la línea de R, que de hecho lo está. Son dependientes. Entonces, si yo girase dr hasta alinearlo con esta barra, con la barra A4, el vector F automáticamente se alinearía con dA. En este caso, suponiendo que fuese el caso ideal. Por lo tanto, phi, el phi óptimo, ahora sí podemos hablar de optimizar. Phi óptimo, ¿cuánto sería? El ideal entonces sería 90 grados. Eso es lo que yo quiero lograr, que phi sea 90 grados. ¿Para qué? Pues ya lo dicho, en este diagrama de cuerpo libre quiero que el vector fuerza esté totalmente alineado con el movimiento para que sea enteramente movimiento y no esfuerzos. ¿Sí? Eso es la definición y el significado del ángulo de transmisión. ¿Ok? Ya sabemos para qué sirve, ya sabemos de dónde sale, cómo medirlo. Bueno, sí, cómo medirlo en la figura, pero ¿cómo lo calculamos? Ese es el punto final del video. El cálculo del ángulo de transmisión. ¿Cómo calculamos phi? Pues muy sencillo, también vamos a utilizar trigonometría, que es una de las ramas de las matemáticas que más vamos a utilizar en mecanismos. Yo voy a partir en dos mi mecanismo de 4 barras. Vean, formé dos triángulos, el triángulo AMN y el triángulo ANB. Ahora, tengo dos triángulos, puedo aplicar dos veces la ley de cosenos. Una para el triángulo que primero describimos y la otra para el triángulo ANB. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar como referencia esta distancia imaginaria AN. Y lo calculamos por ley de cosenos. El segmento AN al cuadrado, por ley de cosenos, nosotros sabemos que por un lado va a ser A1 al cuadrado más A2 al cuadrado menos 2A1 por A2 por el coseno contrario a esa línea. ¿Cuál es ese contrario? Es teta 2. Pues bien, entonces ponemos coseno de teta 2. Por otro lado, el otro triángulo son las otras distancias de mi triángulo, A3 al cuadrado más A4 al cuadrado. Y otra vez menos 2A3 A4 coseno del ángulo contrario a esta línea AN. El ángulo contrario es phi. Coseno de phi, o de mi ángulo de transmisión. Igualamos estas dos. Y así eliminamos esa distancia AN. Entonces, simplemente voy a despejar coseno de phi, que es el que me interesa a mí. Ya nos ahorramos todo el trabajo de despejar. Y tenemos lo siguiente. A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos A1 menos A2 más 2 A1 A2 coseno de teta 2 entre 2 por A3 A4. Así calculamos, entonces ya simplemente despejamos la función trigonométrica, que eso ya lo sabemos hacer.
Y tenemos el ángulo de transmisión, lo calculamos así. Todo va a ser valor conocido. A3, A4, A1, A2 son las magnitudes de mis eslabones, las conozco de momento en el ángulo de transmisión. Ya cuando entremos a síntesis otra historia será, pero de momento yo conozco estas magnitudes, conozco mi ángulo de entrada, porque son las variables de entrada que siempre voy a conocer, θ2, y lo demás se repite, A3, A4, también los conozco. Ya puedo calcular el ángulo de transmisión. Ahora vamos a ver, así es como se calcula, de una manera muy sencilla. Vamos a ver algo que es realmente interesante. Derivamos esta expresión, vamos a derivarla implícitamente. Entonces, si derivamos implícitamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente, la derivada de coseno es seno, es decir, menos seno, perdón, por la derivada de ese ángulo, como es una derivada implícita, es igual a menos A1, A2, lo demás se elimina porque son magnitudes constantes, las A, pero como aquí hay un coseno, hay que derivarlo. Derivada del coseno menos seno, el menos ya lo puse aquí, seno de θ2 entre A3, A4. Y así es como me queda mi derivada implícita. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Recuerden que cuando calculábamos derivadas de una expresión, podíamos obtener los mínimos y máximos de esa función. Es decir, que cuando la igualábamos a 0, sabíamos cuáles eran los mínimos y máximos. Ahora, A1, A2 no pueden ser 0, porque son las magnitudes de mi mecanismo. Si fuese 1 a 0, sería otro mecanismo, totalmente, sería una estructura tal cual. Entonces esos no pueden ser 0. El que sí puede ser 0 es θ2. Perdón, seno de θ2. Y para que seno de θ2 sea igual a 0, hay de dos opciones. O bien θ2 es igual a 0, o θ2 es igual a 180 grados. Estos son los resultados. Y esto es lo que nos va a interesar. De aquí obtenemos los máximos y mínimos. Y es lo que vamos a calcular a continuación. Vamos a sustituir θ2 igual a 0 y θ2 igual a 180 grados. Coseno, aquí teníamos coseno de θ2. Coseno de 0 evidentemente es 1 y no va a afectar a mi expresión, es decir, va a quedar con los mismos signos. Pero, en cambio, si yo coloco coseno de 180 grados, va a afectar un signo negativo. Y así es como vamos a calcular mi expresión máxima y mínima, perdón. Coseno de phi máximo va a ser una de las dos opciones y coseno de phi mínimo va a ser la otra opción. Y eso lo veremos en el siguiente video, donde ya nos vamos a adentrar a calcular ahora sí la síntesis cinemática. Ya conocemos todo el ángulo de transmisión, inclusive qué valores tiene que tomar θ2 para que phi sea máxima o mínima. Y con ello vamos a poder sintetizar un mecanismo de 4 barras. También, dicho sea de paso, todo este análisis que hicimos se puede hacer análogo al mecanismo biela-manivela-corredera, como ya lo vimos en el tema de rotabilidad. No lo voy a hacer en esta serie de videos, pero tengan en cuenta que se puede hacer prácticamente lo mismo como rotabilidad, igual con la misma lógica que utilizamos ahí. Y sería todo por este video.